El Evangelio, según San Lucas, es el Evangelio de la misericordia de Dios. El lenguaje más poético, el Evangelio de la ternura de Dios. Así lo conocía Dante Alighieri. A lo largo de este tiempo hemos ido comentando el Evangelio de San Lucas desde el aspecto de la misericordia o de la ternura de Dios. Comenzamos exponiendo que este Jesús, que es la ternura de Dios entre nosotros, manifiesta su misericordia mediante el perdón. En ese sentido, comentábamos la narración de Zaqueo, como Jesús vierte su misericordia convertida en perdón en el corazón de Zaqueo y lo transforma. Después veíamos cómo Jesús, que es misericordia, vierte la misericordia en el alma de los 10 leprosos y los cura. Por tanto, Jesús pone en obra la misericordia de Dios perdonando y curando. Después exponíamos otra cuestión. ¿Y si un cristiano o cualquier persona desea encontrarse con este Jesús misericordia, dónde lo puede encontrar? Sin duda, el Señor se manifiesta en cualquier rincón de nuestra vida, por recóndito que sea. Pero hay dos lugares decisivos donde podemos experimentar al Jesús que es misericordia. Uno es en nuestra atención en bien de los pobres. Y exponíamos esto mediante la parábola del buen samaritano. Veíamos como bajo la imagen de aquel hombre herido se escondía el rostro de Jesús, que pide nuestra ayuda. Pero hay también un segundo ámbito en el cual podemos encontrarnos con el Cristo vivo. ¿Cuál es? Es la celebración de la Eucaristía. Y para comentarla expusimos el sentido de la narración de los discípulos de Emaús. En aquella metáfora de la Eucaristía, aquellos dos discípulos, de ellos Cleofás, se encontraban con Jesús. Pero ahora viene otra cuestión. Para encontrarme con este Cristo vivo, tanto en relación con los pobres como en la Eucaristía, ¿qué actitudes interiores debe tener un cristiano? Dos importantes. Una es la humildad. Y para hablar de la humildad expusimos la parábola del fariseo y del publicano. Veíamos como aquel publicano que se abría humildemente al Señor recibía su perdón. Pero falta el segundo aspecto, la segunda actitud interior para encontrarnos con el Cristo vivo. ¿Cuál es? Es la plegaria, la oración personal y la oración comunitaria. Es una cuestión decisiva para experimentar en nuestra vida el encuentro con Cristo resucitado. Por tanto, hoy hablaremos de lo que es la plegaria cristiana. Y vamos a comenzar exponiendo el hondón, el núcleo de la oración cristiana. Cuando leemos la Sagrada Escritura, vemos que algunas veces habla o menciona la oración de los cananeos. ¿Los cananeos quiénes eran? Dicho el lenguaje muy sencillo, eran las personas que habitaban Palestina antes de la llegada del pueblo hebreo. Como todo pueblo antiguo, los cananeos tenían una religión, la religión cananea, compleja. Y en aquella religión existían plegarias, existían ritos de culto,
existían sacrificios de animales, a veces también de personas, y habría ofrendas de vegetales. Para ver cómo era la espiritualidad de un cananeo, pongámonos ahora simbólicamente en la piel de una persona cananea que, por ejemplo, vive, pongamos, en Hebrón, antes de la llegada de los hebreos conducidos por Moisés, según cuenta el relato bíblico. Aquella persona cananea vive en Canaán y tiene, como todos, dificultades, porque la vida es adversa, es difícil, es muy a menudo un combate por la supervivencia. ¿Y qué le pasa a aquella persona? Se da cuenta que no puede con todo. ¿Y qué hace entonces? Mira al cielo y sabe que en el cielo hay un Dios o muchos dioses, como creían los cananeos. ¿Y qué hace entonces? Comienza a entonar una plegaria o comienza a hacer sacrificios muy cruentos, un buey decapitado y quemado en un altar, o un cordero decapitado y quemado en un altar, y a veces un hijo sacrificado en el altar. Ahora bien, todo eso que hacía esa persona, ¿qué intención tenía? Y eso es muy importante. Tenía la intención de convencer a Dios a fin de que Dios se dignara a ayudarle. Ese es el corazón, el núcleo de la oración cananea. No es mala, es muy buena, pero tiene este núcleo. El esfuerzo por intentar convencer a Dios que por favor me ayude. Y cuanto más cruento es el sacrificio animal, o cuando más cruenta es la forma de degollar y quemar un buey, más fuerza tengo para convencer a Dios para que se decida a ayudarme. Esa espiritualidad no es mala, es la espiritualidad cananea y de muchos pueblos paganos. Pero ahora intentemos confrontarla con la espiritualidad bíblica. Hagámoslo de la misma manera. Pongámonos en la piel de un israelita que está en especiales dificultades. Imaginemos que estamos en el país de Egipto y que, como en tiempos de Moisés, somos esclavos del faraón. ¿Qué le pasaba a aquel pueblo hebreo de Egipto? Primero sufría un gran desánimo psicológico. ¿Por qué? Según cuenta la Biblia, los hebreos comienzan a vivir en Egipto cuando allí se desplaza José y después Jacob con sus hijos. Allí se multiplican, reciben un territorio, el país de Gosén. Son una raza poderosa, pero se van multiplicando hasta que muere el faraón que conocía a José. Y el siguiente faraón comienza a sentir inquina contra aquellos hebreos que están en Egipto. ¿Qué hace? Decide aniquilarlos, acabar con ellos. Y toma medidas muy drásticas. Decide que los varones recién nacidos sean ahogados en el Nilo y establece que los hebreos asentados en Egipto sean sometidos a dura esclavitud. Cuenta la Biblia, fabricaban ladrillos de fango. Ahora ved lo siguiente, que es muy importante. Antes, subrayo el antes, de que aquellos hebreos ofrezcan a Dios sacrificios impresionantes y cruentos para que Dios se digne ayudarles, ¿qué cuenta la Biblia? Que Dios desde el cielo oyó el padecimiento de su pueblo en el país de Egipto y decidió liberarlo
y para liberarlo les envió a Moisés y a su hermano Aarón, que después de un tiempo liberaron al pueblo esclavizado en el país de Egipto. Una vez fuera del país de Egipto y alcanzado el desierto, allí alabaron al Señor y ofrecieron sacrificios. Pero observad eso, los sacrificios que los hebreos ofrecen cuando han cruzado el Mar Rojo ya no son sacrificios para intentar convencer a Dios que por favor les ayude. Son sacrificios básicamente para agradecer al Señor que con su misericordia les ha liberado de la esclavitud de Egipto. Por tanto, en aquellos sacrificios hebreos ya no se esconde el deseo de intentar convencer a Dios para que le libere. No. ¿Qué se esconde en el fondo? Se esconde la acción de gracias dirigida al Señor, dándole gracias porque les ha liberado del país de Egipto. Veamos bien la diferencia que hay entre la oración cananea y la oración bíblica. Cuando reza un cananeo, ¿qué hace? Lo hace para intentar convencer a Dios que le ayude. Cuando un hebreo reza al Señor, o un cristiano, en el fondo de su plegaria siempre hay una acción de gracias. ¿Por qué? Porque aquello que le pedimos a Dios, si auténticamente lo necesitamos para ahondar en nuestra vida cristiana, Dios ya lo ha puesto a nuestro alcance. Sabémoslo bien, en la oración cristiana siempre hay, sea cual sea el tipo de plegaria, siempre hay un trasfondo de acción de gracias. Repitámoslo, porque aquello que le pedimos a Dios, si auténticamente lo necesitamos para ahondar en la vida cristiana, Dios ya lo ha puesto a nuestro alcance. Dice San Juan, Dios nos ha amado primero. Dios nos ha amado antes de que se lo pidamos. ¿Qué significa eso? Que Dios pone a nuestro alcance aquello que necesitamos para vivir a fondo nuestra fe. Y aquí surgen dos cuestiones que también quisiera yo compartir. La primera es, si en toda oración cristiana hay siempre un trasfondo de acción de gracias, ¿por qué en el Evangelio Cristo insiste tanto en que pidamos al Padre? Lo dice, pedid y recibiréis, y lo reitera. ¿Qué es que el Padre no sabe lo que necesitamos? ¿Qué es que Jesús no sabe lo que necesitamos? Claro que lo sabe. Entonces, ¿por qué pedirle a Dios? Fijaos bien, cuando a Dios le pedimos cosas que auténticamente van a ayudarnos para ahondar en la vida cristiana, el hecho de pedirlas, ¿qué es lo que hace? Prepara nuestro corazón, prepara nuestra alma para recibirlas. Dios vierte en cada uno de nosotros el vaso de su gracia. Pero para que esta gracia entre en nuestra alma, la jarra que lo recibe debe tener una boca abierta. Cuando a Dios le pedimos aquello que necesitamos para ahondar en la senda de la fe, estamos abriendo nuestro corazón para poder recibir aquello que a Dios le pedimos para profundizar en nuestro testimonio cristiano. Y una segunda cosa, la oración cristiana no es para pedir a Dios cosas mundanas, dinero, o poder, o prestigio, o apariencia. Eso Dios no nos lo da.
La plegaria a Dios, ¿qué nos concede? Aquellos dones que son necesarios para ahondar en la vida cristiana. Nos concede el aumento de nuestra fe, nos concede la apertura de nuestra esperanza, nos concede la capacidad de aumentar el horizonte de nuestra caridad cristiana. Y ese es el corazón de la plegaria cristiana. En el fondo hay una acción de gracias al Señor, sabiendo que aquello que yo le pido prepara mi alma para poder recibirlo, y que aquello que Él me va a dar no va a ser el triunfo mundano, va a ser el triunfo cristiano, que siempre es un triunfo que pasa por la cruz y por la entrega generosa que siembra en nuestro mundo la buena semilla del reino de Dios. Y para hablar de la oración cristiana, podemos hacerlo refiriéndonos a muchos pasajes del Evangelio. Pero hablando del Evangelio de San Lucas, nos referimos al Padre Nuestro. Oración cristiana por antonomasia, la que todos de pequeños ya hemos aprendido y con la cual tantas veces nuestra alma ha respirado. Recordad siempre que la plegaria es la respiración del alma. Si no hay plegaria, nuestra alma cristiana no respira, luego no vive, luego no transmite la fe. Oración es la respiración del alma. Y aquello con lo que nuestra alma muchas veces ha respirado es el Padre Nuestro. Vamos a comentarlo con la sencillez que tiene y la profundidad que tiene esta plegaria. Comencemos situándola en el conjunto del Evangelio. En San Lucas aparece en el capítulo 11. ¿Y qué significa eso? El Evangelio de San Lucas tiene diferentes secciones, pero la sección central del Evangelio describe un viaje de Jesús con sus apóstoles, un viaje que comienza en el norte, en Galilea, y termina en Jerusalén, un viaje largo. Y en ese viaje, ¿qué hace Jesús? Va explicando a los apóstoles, diríamos, los grandes temas de la fe cristiana: la bondad, la misericordia, las bienaventuranzas, la entrega personal, etc. Y un día, a lo largo de este viaje de Galilea a Jerusalén, Jesús y los discípulos se pararon en un llano, una zona tranquila, sosegada. Y Jesús, en aquel llano, les dirigió un sermón, un discurso, que habla de diferentes temas. Pero uno fue la oración, y allí les enseñó el Padre Nuestro. Este discurso de Jesús se llama el discurso del llano, del valle, si queréis, en el cual aparece la ocasión que Jesús explicó a los discípulos la hondura del Padre Nuestro. Vete aquí una diferencia. El Evangelio según San Mateo expone el Padre Nuestro en el gran sermón de la montaña en Galilea. Pero Jesús en San Lucas expone el Evangelio en el discurso del llano, del valle. ¿Qué significa eso? Jesús en muchos lugares exponía a los apóstoles cuál era el corazón de la doctrina cristiana, tanto en una montaña como en un valle. ¿Y por qué hacía eso? Por lo que decíamos antes, porque la plegaria es la respiración del alma cristiana. Vamos ahora a leer el texto bíblico, que es importante, en el cual aparece el Padre Nuestro
y vamos después a comentarlo en algunas palabras importantes. Dice así: estaba Jesús orando en cierto lugar, y cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos. Jesús les dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación. Y añadimos nosotros: amén. Observad el marco en el cual Jesús explica el Padre Nuestro. Jesús estaba orando. Si miramos los evangelios, es una actitud muy habitual de Jesús. Antes de comenzar a predicar, oró en el desierto. Muy a menudo lo encuentran los apóstoles orando y rezando, porque esa era la actitud de Jesús, un alma que auténticamente respiraba la gracia de Dios. Y le dice un discípulo del cual no sabemos el nombre, le dice: Señor, enséñanos a orar del mismo modo que Juan Bautista enseñó a sus discípulos. Sabemos por la historia antigua que en tiempo de Jesús surcaban Palestina muchos maestros judíos que tenían en su entorno un conjunto de seguidores. Y esos maestros enseñaban a sus seguidores un tipo de plegaria, un tipo de oración que daba identidad a aquel grupo. Observad eso, La plegaria como la manera, como la cuestión que confiere identidad a un grupo religioso. Jesús, ¿qué hace? Como hacían los rabinos de su tiempo, sin los apóstoles, una plegaria para que la puedan rezar en cualquier momento. Y esa plegaria será lo que dará identidad a aquel grupo de apóstoles que sigue a Jesús. Observemos eso, Nuestra plegaria es también nuestra forma de identidad cristiana. Y Jesús dice: cuando oréis, decid: Padre. La palabra Padre es importante. ¿En qué sentido? Como sabéis, en tiempo de Jesús, la religión judía atravesaba una etapa difícil, en la cual la gente sentía hacia Dios un enorme miedo. Los hebreos de aquel tiempo veían a Dios como alguien castigador, como alguien que fustigaba con dureza los pecados de su pueblo. Temían a Dios. Le temían tanto que incluso estaba prohibido pronunciar materialmente el nombre de Dios. Y en tiempo de Jesús la gente, en lugar de decir Dios, decía el cielo, o decía el santo, pero nunca decían la palabra de Dios, porque ahora caricaturizándolo, temían que si decían la palabra Dios, Dios podía fijarse en ellos y castigarlos. En Israel, en tiempo de Jesús, únicamente decía la palabra Dios el sumo sacerdote, cuando una vez al año el recluido
en la sala más oculta del templo de Jerusalén. Vivía nuestros hermanos judíos la idea de Dios como alguien muy lejano. Observad, dice Jesucristo, Dios no es alguien muy lejano. No debéis temer pronunciar su nombre. Y no solo eso, debéis llamarle Padre. Algo en aquel entonces bastante revolucionario por la espiritualidad judía de aquel tiempo, ya un poco distinta del Antiguo Testamento, en el cual sí se llama a Dios Padre, como cuenta el profeta Isaías, pero en tiempo de Jesús no. Mirad, a Dios, dirigíos a Él con la palabra Padre. ¿Y qué significa el término Padre? La voz castellana Padre traduce una palabra aramea muy habitual en tiempo de Jesús, la palabra Abba. Abba. Recordad que Jesús, cuando predicaba y hablaba, lo hacía para que le entendieran. Luego hablaba el idioma arameo. La palabra Abba es la palabra que empleaba un niño pequeño para dirigirse a su padre. Equivale al nuestro papá en castellano. ¿Qué denota esta palabra? Una gran familiaridad del niño pequeño con su padre. Pero cuando el niño alcanzaba una cierta edad, dejaba de llamar a su padre Abba y adoptaba otra palabra. Ahora bien, si entre un padre y un hijo, ya adulto, existía una relación muy buena, de confianza, de cariño, de proximidad, el hijo continuaba llamando a su padre Abba, que en buena traducción significa eso, Padre mío querido. Por tanto, cuando a Dios le llamamos Padre, decimos eso, tú eres mi Padre mío querido. Es decir, Dios es nuestro Padre querido, alguien con el cual podemos tener una relación próxima, amical, cariñosa, una relación positiva que nos hace crecer como personas y como cristianos. Por tanto, ¿qué hacía Jesús? Acercaba al discípulo a la identidad de Dios. Dios no es alguien que dé miedo, es tu Padre personal querido que tiene contigo la mejor relación que tú puedes imaginar. Y a ese Dios que es Padre nuestro querido, dice el Padre nuestro, le decimos, santificado sea tu nombre. ¿Qué significa esta expresión? Santificado sea tu nombre. Cuenta la Sagrada Escritura que cuando los hebreos habían dejado el país de Egipto y recorrían un largo desierto, dijeron a Moisés, mira, tenemos muchas leyes, muchas normas, intenta resumirlas a las normas en una frase. Y Moisés, en nombre de Dios, dijo al pueblo hebreo, sed santos como vuestro Dios es santo. Por ejemplo, el libro del Levítico, capítulo 19, versículo 2. ¿Qué debía hacer un israelita? Ser santo como Dios es santo. ¿Y eso qué significa? Ser santo como Dios es santo. Cuenta la Biblia
que santo, 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 auténticamente lo es Dios. Así lo cantaban los serafines que cantaron junto al profeta Isaías cuando él entró en el templo. Los serafines dijeron a Isaías: Dios es santo, santo, santo. ¿Qué significa eso? Que el único auténticamente santo es Dios. Ahora bien, si el único auténticamente santo es Dios, ¿cómo puede una persona humana ser santa? Veamos el ejemplo. Imaginemos que Dios fuera el sol. Sol grande y luminoso. Imaginemos también que cada uno de nosotros tuviera en su corazón un espejo interior. ¿Qué pasaría? Que cuando los rayos del sol llegaran a nuestro pecho, llegarían al espejo interior. Después se reflejarían en nuestro entorno. ¿Qué es un santo humano? Aquel que tiene el espejo interior suficientemente limpio. Porque cuando la luz del sol, que representa a Dios, llega a su espejo interior, él pueda reflejar a su prójimo con su conducta algún reflejo de la santidad de Dios. A ninguna persona le puede llegar toda la luz del sol, pero sí algunos rayos. Igual pasa con nuestra vida. Dios es como este gran sol, del cual algunos rayos llegan a nuestro espejo interior, al alma. El espejo está suficientemente limpio, reflejamos en nuestro entorno la luz de Dios. Y eso es un santo humano. Aquel que tiene el espejo interior suficientemente limpio para reflejar en aquellos que están con él algún aspecto de la santidad de Dios. El lenguaje teológico: Dios es santo por naturaleza y el hombre o la mujer pueden ser santos por analogía, es decir, cuando reflejan a los demás la luz de Dios. Vete aquí una cosa importante. Simbólicamente Dios es el gran sol. Simbólicamente tenemos todos en nuestro interior un espejo. Pero observad eso, Para que este espejo pueda reflejar la luz de Dios, ha de ser un espejo suficientemente limpio. Porque si está empañado, no refleja la luz de Dios. ¿Y qué se hace para mantener el espejo interior suficientemente limpio? Pulirlo. ¿Y cómo se pule? De dos maneras: viviendo la humildad y la plegaria. La oración sirve para muchas cosas, pero es también aquella herramienta con la cual pulimos nuestro espejo interior para que auténticamente refleje la luz de Dios. Vamos ahora al Padre Nuestro. ¿Qué significa esta frase? Santificado sea tu nombre. Lo siguiente: pedimos a Dios que la santidad de nuestra vida provoque que la gente que está con nosotros alabe a Dios. El Padre Nuestro compromete mucho. Santificado sea tu nombre. Significa que mi propia vivencia de la santidad ha de favorecer que la gente que está conmigo, viendo mi testimonio, se decida a alabar el nombre de Dios. No alabarme a mí por santo, sino viendo nuestra santidad, alabar el nombre de Dios, el único santo. Un cristiano que es un testigo del amor de Dios.
y viendo la forma en que amamos, es decir, la forma en que nos santificamos, que provocamos en nuestro entorno que quien nos ve decida alabar al Señor, el único santo, y unirse a Él. Ve que el Padre Nuestro no es una oración banal, no, que me exige la santidad, auxiliado por la gracia de Dios que es mi Padre. Luego decimos, venga tu reino. El reino de Dios, en San Lucas abreviado en reino, ¿qué es? El reino de Dios no es un país, no es un territorio. Entonces, ¿qué es? Es una situación. ¿Cuál? En nuestro entorno, el que sea, cuando vivimos amando, el reino de Dios allí ha comenzado a llegar. ¿Qué implica eso? Que allí donde yo esté, en la medida en que yo pueda, trence con la gente que está a mi lado lazos de amor, lazos de evangelio. ¿Y eso qué hace? Que cuando hago eso, el reino de Dios ya ha comenzado a llegar, porque el reino de Dios se comienza a dar cuando vivimos una situación en la que respiramos y nos alimentamos del amor de Dios manifestado en el amor mutuo de nuestros hermanos. Observar que la vida cristiana es muy exigente. Si no hay reino de Dios, hay reino del mal. Cuando no se vive amando, se vive odiando, también se instaura entre nosotros el reino del mal. Es verdad que nunca podemos aprender a amar con plenitud, ¿cierto? Pues dice el Padre Nuestro, Señor, que venga tu reino. Que yo, en el lugar en el cual esté, quiera siempre fundar lazos de amor que ya prefiguren, aunque sea muy de lejos, lo que será tu reino cuando estemos contigo en el cielo. Venga tu reino. Ayúdame, Señor, a crear ambientes en el cual se viva amando para que ya se note tu presencia, que será plena al alcanzar el cielo, al final de nuestra vida. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Es una plegaria muy humana. Dame, Señor, el alimento que necesito cada día. Aquí se refiere a dos cuestiones. Por una parte, el alimento humano, el pan físico que uno necesita, ciertamente que sí. Pero bajo la imagen de este pan cotidiano, ¿qué se oculta? El maná. ¿Y qué era el maná? El alimento que caía del cielo y los hebreos recibían cuando recorrían el desierto. Pero en la Biblia, ¿el maná qué es? Es una metáfora de la ley de Dios. Aquel pueblo pudo alcanzar Palestina, ciertamente alimentándose del maná físico, pero también alimentándose de lo que significa el maná, que es la ley de Dios. Fue su alimento que les permitió recorrer aquel desierto hasta la tierra prometida. Por tanto, cuando decimos, danos nuestro pan cotidiano, ¿qué pedimos? El pan de cada día. También aquella gracia de Dios para que podamos cada día vivir con hondura la fe. Y si no la vivimos con hondura, la gracia de saber pedir perdón al Señor.
La vida cristiana es una vida que recorre el tiempo terrenal, pero una vida que tiene por meta el cielo, la vida eterna con Dios para siempre. Y a Dios le pedimos eso, el pan de cada día, el pan para comer y alimentar el cuerpo, y el pan de su gracia para alimentar nuestra alma. Recordad que la vida cristiana, para vivirla, la fuerza humana no nos basta. Para vivir la vida cristiana, necesitamos todos la fuerza, la presencia que Dios nos da, que es la gracia. Ved aquí una cosa importante. Los primeros cristianos, cuando habían dicho, danos cada día nuestro pan cotidiano, añadían esta frase, que tu Espíritu venga sobre nosotros y nos purifique. Aparece en manuscritos bastante posteriores, pero era un añadido que hacía la primera iglesia al Padre Nuestro, para explicar el doble sentido del pan. Es el pan que alimenta el cuerpo y también el espíritu, el pan que alimenta el alma. Y a este pan ciertamente lo pedimos, especialmente en el Padre Nuestro. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. El perdón fue una de las características de la primera comunidad cristiana. El perdón significa muchas cosas, pero significa mucho más que decirle a otro, te perdono. Mirad, cuando alguien nos hace daño a nosotros, decimos, bueno, te perdono. Bien. Pero el perdón cristiano va un poco más lejos. ¿Qué sentido? Darme cuenta que aquella persona que a mí me ha hecho un mal es también quizá porque ella esté dañada en su alma. Los cristianos, ¿cómo perdonaban? Intentando ayudar a quien me ha ofendido a que también pueda sanar el mal que hay en su alma. El perdón cristiano es un perdón activo. No únicamente olvidar lo que me han hecho, que habitualmente no es posible. No, intentar ayudar a quien me ha dañado, en tanto yo pueda, a que descubra el mal que hay en el interior de su alma, y él, con la ayuda de la comunidad mía o de Dios, también pueda solucionarlo. Porque si alguien me hace daño, queriendo o sin querer, perdonarles, ayudarle a que supere esa maldad que hay en su vida. Jesús dice en el Evangelio, en la cruz, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Qué significa eso? Padre, y Jesús, Padre, sana en su alma aquella maldad que hay por crucificarme para que ellos se den cuenta otra vez que otro día pueden hacer las cosas de otra manera con otra persona. Perdonar a otro es, en tanto en cuanto uno pueda, intentar ayudarle a mejorar en su vida cristiana. Lo cual no es fácil, porque como somos humanos, y hablo por mí, el rencor muchas veces anida en nuestra alma. Pero esa es una buena intención. Perdonar, ayudar a otro a mejorar en su vida. Y finalmente, no nos dejes caer en tentación. ¿A qué se refiere esta tentación? La tentación cristiana profunda es esa. Esta. Dejar de creer que Dios
es un Padre que me quiere. ¿Cuál es la tentación cristiana? Abandonar el camino de la fe. La tentación cristiana es dejar de creer que el amor puede ser el fundamento del mundo. La tentación cristiana es, en el fondo, dejar de creer que Dios es un Padre bueno, que nos guía y que nos acompaña. Y esa es tentación mortal, salir para siempre del camino. En nuestro camino cristiano, todos caemos muchas veces. Muchas veces, y hablo por mí, también volvemos atrás. Muy a menudo recorremos el camino entre tinieblas, sin ver el futuro, sin ver un sentido. Pero a pesar de la adversidad, intentamos estar en ese camino, porque es el camino que Jesús ha trenzado para nuestra vida. Un camino que llevará un día al encuentro con Dios para siempre. Con esta intención, pidamos a Dios que las adversidades que nos encontramos en el camino, que siempre son adversidades que nunca habríamos pensado, que nos derriban, que nos hacen tropezar, que nos hacen pararnos, que nos hacen volver atrás. Muchas veces en la vida cristiana caminamos hacia atrás, pero hagámoslo en el camino, confiando que Dios, aún caminando hacia atrás nosotros, Él está a nuestro lado y Él nos conduce en nuestra vida. Y que el camino, que a veces se estrecha, que a veces se ensancha, que a veces tiene grandes baches, nunca lo abandonemos, nunca salgamos de este camino de forma definitiva, porque es el camino que nos conduce a Dios. ¿Y cuál es este camino? Es la gracia de Dios en el interior de nuestra vida. Nos dice, a pesar de tu pecado, a pesar de tu caída, vale la pena continuar amando, vale la pena continuar esperando, vale la pena continuar confiando en el Señor y en su iglesia, que es su cuerpo. Para terminar, pongámonos en manos del Señor. Pidámosle siempre que sea el Padre nuestro el hondón de nuestra plegaria, que sea la plegaria la respiración de nuestra alma y que esta respiración del alma nos dé la fuerza para continuar en el camino que lleva al reino de Dios, metáfora de la vida eterna. Que así sea.